construcción social que había marcado. He marcado allí que hay una dicotomía entre lo que es un hombre y la mujer, hay una construcción para la mujer y una construcción para el varón, pero luego hay una fuerza natural que se pone allí en la parte biológica. Entonces decimos que el varón tiene un genital diferente al de la mujer y le da cierta categoría por tener ese genital que es visible y que en la otra parte no es visible, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esta jerarquía establece entonces que lo normal sería que el hombre tenga el coito, o sea, tenga el placer, y la mujer no, porque eso sería como anormal. Bueno, aunque esto ya está superado, pero esto es lo que está dentro de lo que es la conclusión. Entonces, decía ya en esta parte que hay una visión dentro de lo que dice Wicks, es un psicólogo, el del sexo está profundamente, dice, inmerso en la cultura occidental, es parte de lo que es el aire. Se ha planteado una forma distinta de entender la sexualidad, una que configura la vida pública y otra la privada. Las definió como una construcción histórica, así es como lo define Wicks, que la parte de la sexualidad es una construcción histórica que reúne multitud de distintas posibilidades biológicas, mentales, identidad de género, diferencias corporales, necesidades, deseos, fantasías, que no necesariamente deben estar vinculados y que no solo adquieren significados en las relaciones sociales. O sea, no solamente se da en los aspectos sociales, sino también en la relación íntima, ¿no? Entonces, esta construcción social se ha ido socializando con el elemento de género, y dentro de esto se han establecido estos patrones culturales entre hombres y mujeres que vienen derivados de la relación de género masculino y femenino, expectativas construidas socialmente, no categorías determinadas por la condición biológica. Entonces, esto es lo que es el género. Aquí entonces se toma esto, que no debe ser estos patrones culturales entre hombre y mujer, que no debe haber esta figura de la masculinidad y feminidad, y que estas expectativas construidas socialmente no deben estar, y no debe haber categorías por la condición biológica. Entonces allí, con este esquema, se va a socializar el elemento de género, ya no la sexualidad, porque la sexualidad ya está estructurada, según ella, ¿no? Entonces, esta socialización va a darse con las diferencias entre hombre y mujer desde el nacimiento. ¿Cuál es la base? Supuestos, valores, creencias, estereotipos y prácticas. Esto cómo se ha dado y está impuesto por la ideología dominante de lo masculino hacia lo femenino. Entonces, de esta manera, entonces las sociedades establecen mecanismos como adecuadas para cada sexo, que es lo que dice Carcego y Sagor. Su función, ¿cuál sería? No es neutral. Hay un vacío de contenido. Por lo tanto, el objetivo central es obligar a las mujeres a adaptarse a normas de una sociedad desigual y de opresión de los hombres hacia las mujeres. Entonces, discúlpenme que no está, me di cuenta recientemente que no está la cámara. Ok, ahora sí me pueden ver ya, ¿no? Porque a veces usa la mano. Entonces, así es como se ha socializado esta figura de la sexualidad, y hoy se está estudiando para que se socialice el término de género. ¿Cómo lo vamos a entender? Esta construcción o esta nueva perspectiva. Entonces, dentro de esta socialización de género que hoy vivimos, hay resultados. Hay desigualdad en el trabajo estructurado, se reproduce y se justifica la jerarquía entre sexo institucionalizado, alude también a la diferencia de capacidades y destrezas que tiene la mujer y el hombre, distribución de tareas y responsabilidades en la vida social. Ojo, esto es en realidad que nosotros también entendemos y lo tenemos. Y esto es considerado lo normal. Por eso es que cuando alguien nos presenta algo diferente, nosotros reaccionamos. Entonces esto es lo que ellos están estructurando ahora, lo están sistematizándole para poder hacer lo que hoy ya está en camino, no solamente reciente, sino desde hace muchos años, ¿no? Lo que es ahora la ideología de género, ¿no? Entonces, socialización del espacio de las mujeres. ¿Cómo ha sido socializado el espacio de las mujeres? Dice, el ámbito familiar en el hogar, el trabajo doméstico, cuidado de las hijas y atención de la familia. Todo está relacionado con las funciones de madre biológica y social, dando placer a otros, a los hijos, a los vecinos que vienen a visitar, al esposo, ¿no? Al padre, a la madre, al suegro, a la suegra. Entonces, aún si no es madre, es la función de la mujer. O sea, hacia eso debe apuntar. Entonces, cuando está en una casa y el hecho de ser mujer, si hay hombres allí, tiene que anhelar, porque está destinado a lo que es el placer del resto.
Entonces, en cuanto al cuerpo, es dar placer, dispuesta y accesible para los otros, no tanto para él. Entonces, cuando una mujer solamente quiere dar el paso de querer sentirse a placer, entonces esto puede ser extraño para los varones y para la sociedad también. Un ratito. Ya. Entonces, así está la figura más o menos. Ya. ¿Qué más tenemos? Entonces, eso es en la parte privada. En lo público, ¿quién aparece en lo público? Allí se enfatiza más la participación de los varones en lo político, en lo cultural, en lo económico. El trabajo reproductivo es por excelencia masculino. Aguilar hace estas investigaciones. A nivel psicológico, ¿cómo será? La identidad de género está internalizada desde los 18 meses de edad y está asociado a factores cognitivos y emocionales que, desde el punto de vista patológico, hacen difícil su desconstrucción. O sea, está construido y hacer la desconstrucción es difícil. Una vez introyectado el rol de género, se cierra firmemente el aparato psíquico, formando una pantalla permanente a través de la cual se percibe y experimenta el mundo. Es lo que dice Jaime Isao. Entonces, ¿solo se internaliza por arte de magia? No, no dice. Chodorrón va a decir que no. Entre los niños y las niñas, dice que se va a dar entre los niños y las niñas, y ahí se van a dar las diferencias en las relaciones afectivas con los padres, que afectan la manera como se comportan en sus relaciones en la adultez. El tiempo que la madre, por ejemplo, le dedica a los hijos e hijas, el tipo de relación afectiva que tiene con ellos y ellas en etapas de desarrollo de la primera infancia. Allí se va incrustando desde los 18 meses. Entonces, su ausencia relacional y afectiva con el padre es de la parte del padre. Las definiciones desiguales y jerárquicas de masculinidad y feminidad, las defensas yoicas ante dichas definiciones, aunado a la división sexual y familiar del trabajo, configuran una estructura de producción y reproducción en donde la mujer es en primer lugar madre, esposa, mientras que el hombre es, por su parte, el primer lugar es proveedor de la familia, el que se conecta con los que están afuera, y la madre es la que se conecta con los que están adentro. Entonces, eso están percibiendo los niños y las niñas. Entonces, eso va internalizando, ¿no? Seguimos con esto. Entonces, según Bourne dice, hay un discurso ideológico que normatiza el deseo sexual femenino a la maternidad. Las mujeres son para dar hijos, ¿no? Según Albite y Valle dice, el nacer mujer, o sea, lo materno y la maternidad, es un atributo indisociable de lo femenino. Es imposible que lo podamos disociar. Entonces, por eso es que hay algo que está en contra de esto, reaccionamos, ¿verdad? Hombres y mujeres hacemos esto. Entonces, el discurso de la madre se configura como ideología o imaginario. Y adviene de la configuración, perdón, de diversos factores que son sociales, culturales e históricos. Entonces, Basaglia, que es otro, en relación a esta socialización del género, señaló que el cuerpo femenino es la base para definir la condición de la mujer y la apreciación patriarcal dominante que la considera el don natural. El cuerpo, los pechos, las piernas, el pelo, la sonrisa, ya está asociado allí. Ese es femenino, ¿no? Entonces, el ser considerada cuerpo para otros, para entregarse al hombre, a procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como sujeto histórico, social, ya que su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para otros con una función específica de la reproducción. Tuberto. A partir de dicha posibilidad biológica se instaura un deber ser que debe ser una norma, cuya finalidad es el control tanto de la sexualidad como de la fecundidad de ellas. Entonces ya controlamos lo que es la parte sexual y controlamos la parte de lo que es la fecundidad. Entonces, Hierro dice, y entonces allí el poder patriarcal reglamenta el placer femenino de acuerdo a los intereses hegemónicos que son siempre masculinos. Se acepta entonces normalmente que los hombres ejerciten su sexualidad para obtener placer, pero no que lo hagan las mujeres. Para ellas,
Una estricta reglamentación rige lo relacionado con la gratificación sexual. O sea, lo natural para el hombre es gozar de su sexualidad. Lo natural para la mujer es procrear y que sea placer para los otros. Entonces, la sexualidad del poder se consuma entonces con base en el control del placer sexual femenino. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, según estos psicólogos, y esto es lo que han encontrado en la sociedad histórica, ¿no? Que así está construido de esa manera, ¿no? Entonces, Lagarde dice que las mujeres entonces por esto dentro de esta socialización aprenden el erotismo dominante, o sea, la figura de la heterosexual y las prácticas y de su propio cuerpo a partir del cuerpo mismo, de la subjetividad y de las necesidades eróticas de los hombres, o sea, de aquello que tengo pensado en mi mente, de lo que me han impuesto. Entonces, no de las mías. O sea, no hay un desarrollo de pensamiento en relación a mi sexualidad. Por eso, dice, las mujeres no descubren sus propios procesos de placer, ni las zonas de su cuerpo, ni las prácticas que le permiten disfrutar. Además, esta estructura en torno a su conjunto de tabúes que la norman, a tal grado que solo ciertos grupos de mujeres pueden realizar de manera más o menos continua algunas prácticas eróticas y solo en condiciones específicas. Entonces, Lagarde sigue hablando de eso, que el cuerpo de las mujeres eróticos entonces es un cuerpo erótico para el placer de los otros y está reservado para las prostitutas. Y a ello no solo se refiere a las trabajadoras sexuales, sino a aquellas mujeres que son consideradas por los hombres y por otras mujeres como las largas o las promiscuas. O sea, esa intencionalidad de dejar que se desarrolle su sexualidad de parte de una mujer no está dentro de lo normal. Eso solamente deben hacerlo las mujeres fáciles, las amantes, ¿no? Por eso es que usted va a escuchar siempre estos comentarios cuando dicen, bueno, pues, tú no haces a tu marido lo que yo le hago, por eso te está dejando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le hace? Porque estas mujeres ya se han desprovisto de cierta subjetividad, ¿no? Y han dejado que... Bueno, seguimos con esto. Rodó va a decir que él planteó que el erotismo es percibido como un acto mecánico desvinculado a la intimidad de las mujeres. No se percibe la relación sexual como algo inherente a su cuerpo, sino como una función que debe cumplir. Las mujeres niegan su cuerpo erótico, lo traspasan a un ámbito extracorporal para la satisfacción del otro. Entonces, su satisfacción debe ser ver satisfecho al que le está, al que tiene por compañero. La sexualidad entonces se configura social y culturalmente a través de la formación diferencial que hay entre niños y niñas. De Beauvoir, en su libro El segundo sexo, develó que en los 3 o 4 primeros años, tanto niños como niñas reciben el mismo trato. Prestemos atención en esto, ¿eh? El destete les ocasiona una especie de crisis que es compensada tratando de agradar y hacerse admirar. Y tanto niños como niñas son recompensados por dichos alardes, ¿no? ¿Y cuáles son esos alardes? Sin embargo, dice que a la edad de los 4 años, a los niños, a diferencia de las niñas, se les empieza a negar las caricias y los besos. Ahí hay una primera estructuración, ¿no? Que va a darse en los niños, ¿no? Dicha negativa se debe a que hay que empezar a formar su independencia. ¿Para qué? Para motivarlo su estimulación o su virilidad, y el niño lo va a encarnar en su pene. Entonces, se valoriza al niño mientras éste valoriza su pene. El niño desarrolla así un sentimiento de superioridad por poseerlo. Así compensa ese segundo destete del niño. Se lo protege de ya no ser un bebé y de no ser niña. A través de este proceso se les da el primer mensaje a los niños. El ser niño trae mayores beneficios. Por el contrario, por el otro lado, a la vagina de la niña no se le presta atención, no se menciona, no existe. Para ella, su vagina no es un foco de atención, pero la manera como los adultos valorizan los genitales hace que ella la perciba luego como inferior. Entonces el pene no está oculto.
El niño juega con él desde muy pequeño. La madre se refiere a él y le da nombres y le da gracia cuando se orina o mientras lo cambia, cuando se orina por todo el inodoro o cuando juega con él. Nunca hace referencia a la vagina de la niña, es un tabú. A veces va a decir, ¿no? Entonces, que en este caso el silencio viene a ser lo que tal vez caracteriza más claramente la sexualidad, tanto en niños como en niñas. Cuando perciben el comportamiento de las personas que los o las educaron, aprenden que la sexualidad es algo oscuro y que la forma de enfrentarlo es verlo para el otro lado, ¿no? No decir nada o mentir. Esto es así porque muchas veces los adultos tampoco saben bien qué hacer con su propia sexualidad. También aprendieron a callarse y el silencio se convirtió en un estilo de vida. Entonces, si el silencio se impone como un modo de tratar todo lo relativo al sexo y la sexualidad, entonces todo esto es un terreno fértil para la culpa. Una culpa vaga y difusa que se asume sin poder ponerla sobre un hecho concreto o sobre una acción determinada. De esta manera, entonces, se aprendió que todo lo relacionado al cuerpo está prohibido al ver las reacciones de los adultos. Los niños perciben esto ante este tema. Durante el desarrollo, se refuerza este velo de misterio en torno a la sexualidad. La sociedad no tiene respuestas ante inquietudes y preguntas sobre el tema y establece un código propio que al mismo tiempo seduce y atrae, convoca y cierra la puerta. Se tiene sensaciones que producen placer, pero se sabe que no se puede hablar de ellas, ni se puede expresar abiertamente. Se esconden, no se pregunta. Entre chistes y comparaciones con los o con las amigas, se va adquiriendo algo de conocimiento que no se ha recibido en la temprana edad. El resultado es que se obtiene información a medias sobre las funciones sexuales del cuerpo y sobre sus significados emocionales. Según Aceves, dice, así se refuerza el tabú y el misterio que los rodea. Las mujeres del propio cuerpo, goce, bienestar, placer, y las que fueron grabándose en el cerebro pecador, vergüenza y culpa se contradicen y crean confusión. Y por eso es que a veces en las conversaciones entre las mujeres van a escuchar una conversación muy, tú no quieres que te deje tu marido, mira, a ellos les gusta esa parte, la antinatural, ¿no? Y, o sea, son con las amigas y no sale de la educación del hogar. En este contexto, Aceves indicó que muy temprano en la vida, la libertad queda encarcelada por una multitud de prohibiciones implícitas y explícitas. Prohibido mirarse el cuerpo, prohibido tocarse, prohibido sentir deseo de excitación sexual, prohibido masturbarse, prohibido leer o escuchar textos provocativos, prohibido mirar otros cuerpos desnudos, imágenes eróticas, pornografía. Por supuesto, también se prohíbe besar, acariciar o tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Se prohíbe imaginar, fantasear, tener malos pensamientos y sobre todo, se prohíbe hablar de eso. Y ahí está también nuestra característica, ¿no? Está incorporada aquí dentro de lo que dice Aceves, ¿no? Entonces, una parte importante de la socialización de los niños y de las niñas se da en la escuela. Y en ella también se permea la ideología dominante con respecto a la sexualidad. La educación sexual que se imparte es sesgada, ya que básicamente está solamente orientado hacia la reproducción. Chicos, si quieren hacer, por favor, hay preservativo. Esa es toda la educación sexual, ¿no? Entonces se enseña a los niños y a las niñas sobre la anatomía del cuerpo y sus funciones reproductivas. En el mejor de los casos se les da información de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Pero muchas madres y padres no están de acuerdo con que se les hable a sus hijos e hijas de esto, porque consideran que les abren la puerta y es como darles permiso a que tengan relaciones sexuales. O sea, si yo le hablo de relaciones sexuales, si yo le hablo de asuntos sexuales a mi hijo, le estoy induciendo para que vaya a tener relaciones sexuales. Por eso entonces no es mejor hablar, sino ya, el asunto es cuando aprenderá, entonces aprende afuera, ¿no? Estamos aquí recopilando toda la información que nos dan estos investigadores, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, entonces, la reacción es peor en el caso de las niñas, porque sienten que se les despojara de su ingenuidad, como si esta fuese una virtud. Asimismo, a los adolescentes se les inculca la idea del amor, y sin pensar más allá, muchas se someten a una experiencia sexual que nada tiene que ver con esa fantasía que se les enseña. Y las consecuencias son de gran envergadura.
Hierro sostuvo que toda la fuerza educativa, tanto formal como informal, tiende a sostener y perpetuar las funciones sexuales que la sociedad necesita para los individuos que la conforman. Se les enseña que lo natural para la mujer es procrear, existen prohibiciones en torno a vivir su erotismo y sexualidad de forma libre. Desde pequeñas a las mujeres se les veda la posibilidad de conocer sus cuerpos. Los temas relacionados a la sexualidad y al placer son tabúes. Señaló entonces Hierro que existe una doble moral, ya que las normas sexuales no se aplican de la misma manera si se tratan de conductas de hombres y mujeres. El hombre puede gozar su sexualidad, la mujer no. El deseo masculino es incontrolable por naturaleza y el femenino es débil y por lo tanto puede ser pospuesto. La conducta sexual valorada por los varones no lo es para las mujeres. Lagarde planteó que existe un conjunto de reglas explícitas e implícitas para las mujeres que norman la prohibición de tocar el cuerpo por el solo placer de hacerlo. La mayoría de niñas descubren por diferentes vías el erotismo de su cuerpo, pero deben olvidarlo. Las prohibiciones, los regaños y los castigos sirven para que aprendan a tocarse sin intencionalidad erótica. Al llegar a la adolescencia, el cuerpo de las niñas cambia y en el mejor de los casos las madres lo nombran y definen en torno a la reproducción y a lo maternal. Solamente lo relacionan, no hablan acerca del placer. Tienes que disfrutar o algo así, ¿no? Entonces, por otro lado, también el asunto de la masturbación, tanto para hombres como para mujeres, ha sido durante mucho tiempo una acción condenada abiertamente por la religión. Para las mujeres es más condenada por la sociedad porque esta etiqueta que las mujeres buenas no deben ser seres sexuales, pero también porque implica un ejercicio claro y más intencionado. Una mujer no se encuentra cotidianamente con sus órganos sexuales, la vagina y el clítoris, como le sucede a un hombre con su pene y sus testículos. Para ello, entonces, ella tiene que buscarlos, requiere un deseo, un claro propósito, explorarlo. Y lo que dice Aceves, por lo tanto, muchos no conocen su cuerpo, no saben masturbarse, y si lo hacen se sienten culpables y les cuesta más llegar a un orgasmo. No olviden que estamos viendo investigaciones que nosotros estamos leyendo de estas personas, ¿no? Todo esto es información que necesitamos tener. Entonces, a pesar de la prohibición, interesante, es más común que los hombres se masturben, con todo y carga moral. Sin embargo, la necesidad de obtener placer rápida y clandestinamente para no ser descubiertos tiene consecuencias en las formas en que se relacionan con su cuerpo y el placer. Muchos no aprenden a disfrutar tranquilamente del proceso y cuando tienen un encuentro sexual eyaculan rápidamente, ¿no? Lo cual atenta contra la masculinidad y puede llegar a convertirse en un problema. Pero cuando los hombres tienen una eyaculación precoz se sienten mal, ¿no? Pero eso tiene una carga psicológica, pues como sabrán, ¿no? Entonces, dentro de una relación de pareja, cada miembro de la pareja sigue un rol individual para hacer las cosas como la sociedad dicta que deben hacerse y vive por separado su propia sexualidad. Lo que se espera de una mujer es que tenga o no tenga experiencia sexual es que debe ser guiada por el hombre, ya que es el quien trae conocimiento sexual y sabe qué hacer, y la mujer no. Entonces el hombre termina siendo su maestro sexual, ¿no? Y resulta que a veces ni nosotros mismos sabemos, ¿no? Cuando somos jóvenes. Sigue el papel que le toca y muchas veces aprende a simular el orgasmo para que se vea que está satisfecha sexualmente. Por su lado, el hombre a quien le toca desempeñar el rol activo debe llevar la relación sexual e instruir a la mujer cómo es que se debe hacer. Muchas veces sin la información adecuada de qué hacer para satisfacer a su espacio pareja, ¿no? Con el tiempo salen a luz las insatisfacciones, la mayoría de veces se abre una brecha en la relación debido a los miedos y a la incapacidad de comunicarse en cuanto a temas sexuales. Tanto hombres como mujeres buscan otras salidas para sentirse bien. La forma en que un hombre o una mujer enfrenta dichos problemas también está permeada por las formas en que éstas socializan. Un hombre tiende a tener conductas actuadoras, el acting out, cómo debe tener en exceso, ser infieles o violentos, y las mujeres deben de callar, someterse y deprimirse.
Por otro lado, la medicina, la psicología, la sexología, la pedagogía, el derecho y la iglesia se han dado la tarea de instituir normas morales, sociales y legales dentro de las cuales se puede ejercer y o entender la sexualidad. Se le atribuye a la sexualidad y al cuerpo una verdad única e hegemonizante que ha provocado que las diversas o la diversidad humana y sus opciones sean objetos invisibilizados y atacados, restringiendo de esta manera la autonomía individual y transformando los placeres en parte del discurso y por tanto sujeto de control. Realmente nos puede ruborizar toda esta información, ¿verdad? Entonces, sin embargo, parte de esta construcción histórica que hemos visto ha sido por esta relación que estamos viendo en todo esto, pero también por la normatividad. Las normas están estipuladas en base a las costumbres, ¿no? Entonces, una sexualidad se debe dar dentro del ámbito de la familia conyugal. Entonces, en un matrimonio heterosexual con una función reproductora legítima, de acuerdo a la ley, una sexualidad secreta que se desarrolla en la alcoba es socialmente valorada como decente, normal y legítima. Foucault va a decir, esta concepción de sexualidad tiene una función utilitaria para mantener y reproducir una estructura socioeconómica conveniente y útil, y responde a los intereses de los diferentes grupos de dominación, iglesia, Estado, familia, etc., que a través de su ideología hacen que éstas se mantengan y se perpetúen. Entonces, nosotros tenemos una perpetuación de una construcción en relación a la sexualidad que tiene que ver con género por estas instancias. Se han hecho las normas para eso, ¿no? De allí, también nosotros estamos metidos, ¿no? En este análisis. El cristianismo es una de las instituciones que más reglamenta la sexualidad. El cristianismo plantea una moral sobre la existencia sexual de los individuos. Clasifica, censura, adjetiviza, opone y asigna fines a la existencia sexual de las personas y tiene como fin reproducción entre hombre y una mujer. Estos deberán evitar el placer, o sea, situaciones que circunscribirán la expresión sexual al área genital con privilegio del orgasmo masculino. Y deberá darse dentro de la institución del matrimonio. Asimismo, la relación entre hombre y mujer debe sustentarse en roles definidos claramente en términos de una actividad pasiva. O sea, el hombre es activo y la mujer es pasiva. También existe una normativa laica vestida con ropaje científico. La medicina, la psiquiatría, la psicología norman la sexualidad y todo lo que se sale de lo normal es una enfermedad, desviación patológica, anormalidad o perversión. Este discurso sexual proclama una heterosexualidad reproductiva como la norma medicalmente saludable. Aunque esto ya está cambiando, ¿no? Porque la psicología, la psiquiatría, la Organización Mundial, la OSM, la medicina, ¿cómo es? El Organismo de Salud Mundial ya reconoce que ya no es una patología y no es un trastorno. Entonces, por eso es que los movimientos están teniendo espacio, porque creen que deben construir aquello que es dominante y que no es abierto y no es libre, ¿no? Esto es lo que más o menos se mueve en esa línea las tendencias de ahora, ¿no? Pero no solo las instituciones y los diferentes grupos de dominación ejercen poder sobre el cuerpo de las mujeres y de los hombres, y sobre todo que les es permitido hacer y que no hacer. Foucault también señaló que el poder llega hasta las conductas más tenues y más individuales, alcanza las formas más infrecuentes del deseo y controla el placer cotidiano por medio de mecanismos que funcionan a través de los diferentes discursos sobre el sexo. Se debe hablar del sexo como algo que hay que dirigir, que insertar en sistemas de utilidad, regular que el bien es de todos, hacer funcionar según la norma. Entonces, el sexo, por eso el sexo se ha convertido en algo que debe ser regulado. Y según dispositivos y discursos diversos son coactivos. El sexo no es solo cosa que se juzgue, es una cosa que se administra. La función del poder que se ejerce no es la de prohibir, sino darle una realidad analítica, visible y permanente. Cada sociedad ha construido sus discursos sexuales con los cuales puede legitimar su sistema político, económico y social, los cuales permean hasta el nivel individual, familiar, grupal y social.
Entonces, Wicks dice que las fuerzas que configuran y moldean esta posibilidad erótica del cuerpo varían de una sociedad a otra. ¿Ya? Allí encontramos varias formas, ¿no? Tenemos ya la cultura occidental, las actividades que deben ser aceptables y no deben aceptar, el matrimonio monogámico, de eso ya sabemos mucho nosotros, no lo voy a repetir ya. Plumer habla sobre cada sociedad establece restricciones de quiénes y restricciones de cómo, o sea, quiénes y cómo. Cuando hablamos de quiénes y cómo, las primeras tienen que ver con las parejas, su sexo, su género, especie, edad, parentesco, raza, clase, y limitan quiénes pueden aceptar como pareja. Las segundas tienen que ver con los órganos que se usan, los orificios que se pueden penetrar, el modo de la relación sexual y el coito, qué se puede tocar, cuándo se puede tocar, cómo, qué frecuencia y así sucesivamente. Entonces el enfoque que se está dando ahora, según Plumer, que se deben establecer los nuevos patrones es en dos puntos, ¿no? En la persona y en lo que tiene que ver con la parte del sexo. Entonces, ¿qué se penetra, qué se hace y qué no? Es una, y la otra es con quiénes, ¿no? Ahí está. Otra vez le voy a decir, restricción de quién y restricciones de cómo. Entonces, estas de quién tiene que ver sexo, género, especie, edad, parentesco, clase, y limitan quienes pueden aceptarse como parejas, ¿no? El otro es las restricciones del cómo. Entonces, tiene que ver allí en la forma como yo desarrollo la sexualidad. ¿Qué se puede tocar? ¿Cuándo se puede tocar? ¿Cómo? ¿Con frecuencia? ¿Y qué debo penetrar y qué no? ¿No? ¿Qué sí puedo penetrar? Entonces, suele haber distintas reglas para hombres y mujeres configuradas de manera que la sexualidad de las mujeres queda subordinada de los varones. Estas reglas son normas abstractas que determinan los permisos. Entonces, todas estas cosas lo que nosotros tenemos como estructura enigmática, ¿no? O, se me va la palabra, eh, estructurada, ¿no? Entonces, ellos entran sobre este paquete que tenemos y lo desarman. Aquí no me vas a decir qué tengo que penetrar, qué no, cómo lo tengo que hacer. Yo decido. Por eso es que la estructura de la ideología de género tiene toda esa apertura. Y no entendemos por qué a veces, ¿no? Rubin indicó que la sexualidad está organizada en sistemas de poderes que alientan y recompensan a algunas personas y actividades, mientras que castigan y suprimen a otras. Consideró que existen rasgos persistentes en las culturas que inhiben expresiones de sexualidad diferentes, ya que perciben el sexo como un instinto que puede ser reprimido. Según ella, la ideología imperante considera que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social. Entonces, el sexo es un tabú. Vamos a avanzar un poco. Ahora, según estos marcos, nosotros, esta sociedad constructa, esta construcción social de género y de la sexualidad, se va a dividir por lo menos en 5 niveles, ¿no? O en orden descendente. En primer lugar, ¿no? Están allí las personas heterosexuales, que son hombre y mujer, que son los reproductores y que deben ser casados. En el segundo lugar están los heterosexuales monógamos, no casados, que están agrupados en pareja, la convivencia, ¿no? Los demás heterosexuales, los que se vacilan y tienen placeres simplemente, ¿no? Hombres y mujeres, placeres. Luego tenemos los homosexuales y las lesbianas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y luego tenemos los transexuales, travestis, transgénero, trabajadores sexuales, etc. Todo el resto. En este orden jerárquico, entonces, la prioridad que se da aquí dentro de la socialización y las normativas que están allí están en la parte enfatizada en la de la heterosexualidad, casados. Mafia señala que si tuviera que resumir las creencias que conforman el punto de vista patriarcal de sexualidad humana, lo haría en 3 enunciados. Dice, los sexos son solo 2, masculino y femenino. Ojo, ya está tocando la parte central neurálgica de lo que nosotros tenemos como concepción. Las relaciones sexuales tienen como fin la procreación, no es la satisfacción, no es el placer. La familia es una unidad natural. Muy bien. Si bien es cierto que tenemos que analizar y reflexionar sobre esto, seamos un poco más en qué manera nosotros tenemos que tener los argumentos y los criterios sólidos para poder hacer una interrelación de ideas, ¿no? Con relación al primer enunciado, considero que afirmar que los sexos son 2 es afirmar que una persona tiene que tener la identidad de género subjetiva,
de su sexo anatómico y cromosomático, lo cual aceptará y expresará en los roles correspondientes y hará una elección heterosexual. Lo que se escapa a esta disciplina se considera perverso, desviado, enfermo o antinatural. Es la explicación, ¿no?, que da esto. En respecto al segundo enunciado, Diana Mafia señaló que afirmar que la sexualidad tiene como único fin la procreación es una completa obliteración del placer. Una sexualidad aplicada a la reproducción reduce las relaciones sexuales a la penetración del pene del hombre en la vagina de la mujer. Cualquier otra práctica será viciosa y pecadora. De este modo, características fuertemente humanas de la sexualidad, como la comunicación y el placer, comunes en diversas prácticas, son renegadas, reduciendo la sexualidad a la reproducción biológica. Entonces, el sexo es para hacer la reproducción, penetración y se acabó. No hay nada más, ¿no? Y por último, el tercer enunciado determina los destinos de la mujer y los hombres por su propia naturaleza. Hay diversas funciones que son complementarias. La familia permite que las mujeres desarrollen su destino de cuidado y reproducción. Ninguna otra estructura podría pretender funcionar como una célula, sino dos personas de distinto sexo y sus hijos. Otros arreglos de convivencia no serán considerados familias y son dejados afuera de toda protección social. Wow, ¿no? Por otro lado, hablamos de lo que sería la identidad sexual. Es la posibilidad de distinguir a las personas al mismo tiempo que da a la sociedad elementos para percibirnos y reconocernos. En el sentido del yo, del sí mismo, lo cual es simultáneamente privado y público, retoma los elementos de nuestra subjetividad y los lleva al mundo de significados sociales, en el marco de relaciones de poder. Aunque la identidad es constitutiva de sí mismo, se encuentra en una tensión constante ante la dificultad para asumirlo como una sociedad que intenta imponerla. O sea, nosotros tenemos que dejar que los niños empiecen por sí mismos a definir, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, un problema en torno a la forma en que la psicología ha clasificado la identidad de género es que reduce demasiado la complejidad propia del ser humano. Se clasifica a las personas por dos tipos, hombres y mujeres con identidades diferenciadas. Al asignar características y roles a los dos sexos, se asocia ser mujer, por ejemplo, con ser dulce, tierno, obediente, objeto de placer, sumisa, madre, buena, cariñosa, ama de casa, sujeta al espacio privado de la vida, dependiente económicamente del hombre, sacrificada, etc. Esa es la mujer. El hombre entonces se ha interpretado como el ser fuerte, decidido, valiente, dominante, proveedor, sujeto y poseedor de los conocimientos en cuanto a la sexualidad, dueño de todos los aspectos de la vida social, económica, política, familiar, etc. Todo aquello que no adapte dichos roles se considera desviado. La autora señaló que hay muchas formas de ser mujer y hombre que no necesariamente corresponden a estas etiquetas de masculino y femenino. En ese sentido, les digo que sí, el Evangelio a mí me ha ayudado a ver muchas cosas que también tenía muy sesgado, ¿no? Porque mira lo que dice aquí y es interesante. Por otro lado, dice, la identidad de género ha sido asociada a la orientación sexual. Con base en la masculinidad y la feminidad se han clasificado prácticas sexuales que son normales o normales para un hombre o una mujer. Así, si un hombre no es masculino, no es femenino. Si una mujer no es femenina o es masculina, es lesbiana. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Una mujer puede sentirse mujer y no necesariamente poseer todas las características consideradas femeninas, sin sentirse atraída por una mujer considerada lesbiana. En ese sentido estoy de acuerdo con ella. Yo encuentro mujeres parecen muy rubias, pero no son lesbianas. Y encontró varones muy suavecitos, muy delicados, dulces. Y uno puede decir, es un homosexual, es un gay. Y no lo son. En ese sentido, es un análisis que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, un hombre, por ejemplo, puede sentirse hombre, poseer algunas características consideradas femeninas y ser heterosexuales. Al igual que un hombre puede ser muy masculino y gustar de otras mujeres. Afirmó que no existe entonces una conexión necesaria entre comportamiento sexual e identidad de género. Estas distinciones que se imponen a los papeles masculinos y femeninos contribuyen de manera importante a la estigmatización de los hombres o mujeres, no dispuestos a conformarse con los papeles sociales y sexuales convencionales. Entonces, sentirse bien con su sexualidad es uno de los datos muy interesantes que nos dice. O sea, yo me siento mujer
y quiero sentir también lo que el varón siente. Estoy haciendo un resumen y el objetivo de esta parte es que nosotros aprendamos a entender que estos patrones en algún modo han sido muy dominantes, muy excesivos, muy discriminantes. Tenemos que repensar en base a lo que estas personas han tomado como patrones para desarrollar lo que es hoy día la corriente de género. Entonces, en general, los hombres son educados para ser sexuales, deben de los muy pequeños, se socializan, son activos en cuanto a su sexualidad. Los mandatos que reciben recuerdan su ser sexual. Es más, en gran medida de esto depende su masculinidad. O sea, un niño de repente puede querer jugar con las muñecas y decimos no porque se va a volver un homosexual. Y esto es más o menos que podemos tener que acompañar. El asunto es que dejamos a la imaginación de los niños y no tenemos que acompañar en estos procesos. Entonces, esto es más o menos. En el caso de las mujeres, la forma en que se les educa también se ejemplifica allí en la siguiente manera. Las mujeres no son tan sexuales como los hombres. Eso es falso. Esto es un mito que ya lo que hace que en ellas no vivan plenamente su sexualidad está directamente relacionado con los mandatos que dictan las prácticas sexuales aceptables para una buena mujer. Wow. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a avanzar un poco que quiero ver la última parte que nos queda. Ya, este es lo que quería tocar. Para poder ejercer entonces una sexualidad placentera, toda persona debe saber que tiene derecho a sentirse bien con su sexualidad. Toda persona tiene derecho a sentirse bien con sus prácticas sexuales. Aquí dice masturbarse y sentirse bien haciéndolo. Puede que no nos choque esta parte, ¿verdad? Pero estas son las recomendaciones que dan estas personas, ¿no? Tener fantasías sexuales o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. A tener un encuentro sexual fortuito sin que necesariamente se sientan enamorados o enamoradas de la persona con quien la tienen y sentirse bien con ellos. Y poder hablar acerca de sus experiencias, prácticas, fantasías sexuales con libertad. Aquí hay algunas cosas que colisionan con nosotros, ¿verdad? ¿Ya? No tengo tiempo para dar algunos ejemplos, pero consideren esta parte, colisionan con nosotros y definitivamente hay otras que sí tenemos que repensar de nuevo. Entonces, toda persona tiene derecho a saber que existen formas de comunicación erótica que son muy placenteras y que llegar al orgasmo por medio de la penetración puede ser una experiencia placentera, pero no debería ser protagonista del acto sexual exitoso, así como tampoco la finalidad del mismo. Toda persona debe saber que así pueden disfrutar de un proceso que pasa a ser más extenso. Y quiero terminar en esta parte, aunque nos faltan 5 diapositivas, pero quiero dejar un minuto. Salomón, cuando escribe Cantar de los Cantares, hay una especie de provocación sensual que existe entre uno y el otro. Capítulo 4, léanlo con mucha calma, van a encontrar que la mujer se pone tan atractiva que destroza a Salomón ante la figura y la imagen que da la mujer sensual. Él se derrama en palabras. Y encontramos allí dos elementos que se notan, se trabajan mucho en la sexualidad, en la psicología. Es las mujeres, oye, les gustan las palabras bonitas. Además de la seguridad, por supuesto, económica, que eso es básico, ¿no? Pero ellos quieren escuchar esto y esto a ellos les alienta. Y al varón les gusta la parte visual. Y hay ese elemento en Cantar de los Cantares. Y no encontramos allí un tabú. Tenemos que empezar a revisar estas cosas. Les dejo para preguntas. Bueno, si no hablan, entonces tendremos que ver otras cosas. Yo tengo una pregunta. Noemí, dime. Una consulta, no sé si fue una afirmación o fue un decir de usted, pero lo que yo entendí fue que a los jóvenes de ahora ya no se les habla de sexualidad ni de enfermedades
o cómo protegerse ante eso, porque supuestamente ya se les daba un permiso a que ya lo hagan. O sea, que ya no se les puede hablar de eso, ¿o sí? Tiene que hablarse de eso, pero eso no es toda la educación sexual, toda la información que ellos necesitan saber. Ellos tienen que saber, por ejemplo, que cuando empiezan a tener ellos el proceso, la última etapa de revolución fisiológica, los órganos que tienen que ver con la parte reproductora, el sistema reproductor, va a producir una reacción de los cambios hormonales que va a tener. Esto, por ejemplo, no lo conocen. Una niña de 8 años me preguntó que no sabía por qué sentía cierto miedo a eso de las 8, 9, 10 de la noche y no sabía por qué. Y tiene que ver mucho con el cambio y el ambiente entre lo que es el día y la noche, que tiene cierto peso que tiene afectación sobre la parte psicológica. Y la niña se descompensaba en sus hormonas que le permitían la estabilidad emocional adecuada. Y le buscaba a su padre. Y al buscar a su padre se metía entre el medio y la primera vez que le hizo esto encontró en el acto sexual a sus padres y ella se metió en el medio y a partir de ahí la siguiente noche ella fue en el medio que produjo en sus padres la sensación de que habían traumado a la hija porque los había encontrado y por eso es que le buscan, ¿no? Y no fue eso. Lo que ella estaba teniendo es un desarrollo sexual, perdón, de las hormonas sexuales, ciertas hormonas que glándulas también que estaban desarrollándose. Entonces, eso producía una elevación de lo que es el cortisol y ciertas hormonas que estabilizan, que es la serotonina, la noradrenalina, y todas estas bajan. Entonces había que equilibrar. Y simplemente lo que hice es le expliqué a la niña lo entendió. Ah, entonces dijo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? La primera cosa es compártete a tus padres para que tus padres no sepan que estás traumando. Por otro lado, bebe agua de abocados para que te oxigenes y se estabilice un poco esta parte de estos procesos en ti. Y esto ocurre normalmente en esas horas. La edad que tienes también pronto ya menstruarás y entonces tu organismo se está preparando y está produciendo esas alteraciones. Y entre uno y otro hay cambios diferentes. Entonces ahí está el asunto. Ok, pastor. Otro caso. Ya, Ismael, querías hacer una pregunta, Edith también me hace una pregunta, después te responde Edith, Ismael, puedes hablar. Sí, buenas noches, profesor. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo esta información que nos alcanza de varios autores nos ayuda a nosotros ya en el ejercicio terapéutico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos usar esta información y ahondar más en esta información para nuestro quehacer terapéutico con las parejas? Es la primera. La segunda es, particularmente, tengo un caso de un adolescente acá en la iglesia que tiene 13 años y tiene bueno, él me dice que le gustan, por ejemplo, los rasgos físicos de los varones, ¿no? Me lo han traído a mí acá sus padres porque ellos piensan que es homosexual. Y el chico lo han encontrado mirando pornografía homosexual, ¿no? Entonces la mamá, el papá está muy preocupado y lo han traído. Y conversando con él me dice, yo no siento deseo de tener relaciones con ningún hombre, pero solo que me parecen simpáticos algunos hombres. Y a veces le digo a mi mamá, mamá, mira a ese chico, bien simpático, mira su mirada, me gusta su forma como mira. Y eso le preocupa a los padres. ¿Cómo orientar tanto a los papás como al joven? Gracias, profesor. Mira, las dos cosas. La primera pregunta que me habías hecho, hazme recordar cuál fue. ¿Cómo hacemos el trato? Creo que dijiste. ¿Cómo esta información que usted nos da, Ok, porque es una ya te información, entendí. ok. ¿Cómo consideramos? Importantísimo que nos acaban de hacer la sistematización de lo inconsciente que nosotros somos y cómo nos relacionamos y no nos damos cuenta. Entonces, queriendo o sin querer, nosotros trasladamos una estructura inconsciente hacia los niños y los niños lo reciben y también ellos siguen hacia adelante con esa información y esa formación y esa estructuración inconsciente. Lo que esto hay que hacer es que en los procesos terapéuticos, toda esta información, nosotros ya tenemos el dato y ese es lo que nos debe hacer, nos debe a llevar a formular las preguntas adecuadas en los procesos. Por ejemplo, con el segundo caso, lo voy a relacionar la primera con la segunda. Si el chico está, por ejemplo, preguntando esto, una de las cosas que yo diría es, en base a la información, ¿cuál es la línea de relación
que hemos visto en lo femenino y lo masculino. Lo femenino es en casa y lo masculino es afuera. Él está en relación. Eso significa que más tiempo está con la mamá y el varón no está muy mucho tiempo cuando regresa. Es probable que uno tiene que ir preguntándole si esto es muy acentuado en ellos, porque entonces puede tener una idealización del padre que no está presente. Siempre la ve a mamá y anhela tener a papá. O sea, es la formulación de todas las preguntas y esta información nos debe de dar la estructura para hacer acompañamientos. Y esto está en relación también, pues lo voy a relacionar con lo que está diciendo Edith Tito Castillo. Está en relación con esto. ¿Cuáles han sido los patrones que se han establecido en la casa? Y entonces a partir de ahí se puede ir viendo e identificándose esa neuroásica, el darse cuenta en qué parte necesitamos desaprender algunas cosas para poder incorporar los nuevos elementos y las nuevas conductas adecuadas. Entonces, profesor, disculpe que le interrumpa. Justamente en ese caso, pues, porque le hice la pregunta y que usted estaba planteando es si él se siente más con su mamá, más pasa tiempo con su mamá y el papá estaba ausente, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿cómo abordar ese caso a partir de ahí, ¿no? Ok, entonces a partir de allí, ellos tienen que empezar a tener una conversación, porque él está diciendo, mamá, no tengo la presencia de mi padre, quiero tenerla. Y cuando no la tiene, la va a buscar. Así de simple. El padre tiene que ser puesto en autos. Tienes que recomponer el tiempo de ausencia que has tenido con tu hijo. Empieza a salir con él. Gracias, excelente. Gracias, profesor. Qué mal. Y lo mismo también con Edith. Hay que ver cuáles son estos patrones que se han estructurado y se han manifestado en el hogar, ¿no? Porque puede haber, esto que hemos visto puede estar muy marcado también en el hogar. De tal manera que frente a la información externa que tenemos, ella está aceptando esa información y está rechazando lo que está viviendo. Necesitamos allí ayudarle nuevamente para que ella no rechace lo que tiene, sino sea reorientado. ¿Qué le está haciendo falta? ¿Por qué está buscando? Quizá la madre, en vez de haberle dado lo que está necesitando, no le ha dado. Y busca una madre. Ok. Nadie me ha hecho esta pregunta, pero a veces me hacen estas preguntas, las voy a lanzar. ¿A partir de qué edad entonces hablamos a los niños de sexualidad? Esta es una muy buena pregunta que no me la han hecho, pero en otras sesiones me la hacen. Lo voy a decir con pocas palabras, en sencillas palabras. Algún libro para la guía de todos. Debemos tener materiales que les están pasando, así es que hay que conversar con la coordinación para que pongan tanto sobre los libros que tenemos para eso, ¿ya? Aún hay un libro que me parece muy bueno, y yo siempre, Éxtasis en la Juventud, de Cuauhtémoc, creo que se llama, es un mexicano. Muy buen libro que habla mucho en la etapa para las adolescencias, que es muy bueno para los chicos que están entre los 13 y 14 años, donde se van definiendo allí su sexualidad. Entonces, les digo, ¿no? Les voy a poner en esta manera. Un niño, usted y yo, ¿cómo nos hemos formado? ¿Por arte de magia o por un acto sexual? Un acto sexual. ¿Quiénes han participado en esto? El pene y la vagina. ¿Quién ha cobijado en esto? Un útero que está en relación con la conexión de la vagina, y allí hay una relación también de sexualidad de la mamá, porque entonces las voces, todo lo que está sintiendo con la mamá está allí, latente, en el útero. Cuando nace el bebé, ¿por dónde sale? Por arte de magia, sale por la vagina. Y está conectado con el cordón umbilical, se corta el cordón umbilical, ¿y a dónde se traslada inmediatamente? ¿Y me puede decir a dónde se traslada inmediatamente el bebé cuando nace? Al mundo exterior. ¿Ah? Al mundo exterior. Sí, pero ¿a dónde lo llevas el bebé cuando nace? Al pecho de la mamá. ¿Y el pecho de la mamá no es un órgano que los hombres en su sexualidad buscan? Sí, es un órgano sexual.
Exactamente. Muy bien. Cuando le ve al niño, ¿qué hace la mamá y lo ve sonriendo? Lo acaricia, lo besa. Y eso está en relación sexual. Ya no les voy a Algo decir así. más. No les voy a decir. ¿Cuándo es la edad? Tenemos que hablar a los niños de acuerdo a la etapa en la que están creciendo. Y ellos van a entenderlo en el proceso y no va a ser un tabú imaginario, sino tener claridad. Bien, sí, Joel. Sí, así, éxtasis de Carlos Cabote, así esto. Te escucho, Joel. Prende tu micro. Prende tu micro. No te hemos escuchado nada. Hola. Ya, Ahora pastor. sí, ahora sí. Muy. Le decía que justo iba a hacer esa pregunta y se me adelantó. Y bueno, pues, y entonces paso a la siguiente, ya que nos explicó muy elegantemente, gracias por eso. ¿Cuál es la diferencia entre una mujercita y un varón? Puede darnos algunos tips para poder hablarles, porque sabemos que son distintos, ¿no? El varón y la mujer. Eso nomás Mira, así. ellos no se dan cuenta ni siquiera de papá y de mamá que es hombre o mujer o que es femenino o masculino. Ellos van a ir definiéndose conforme van creciendo y cuando ellos van a empezar a ver estas partes y se identifican y lo relacionan. Y allí ellos van viendo las diferencias. Pero si nosotros le ayudamos a acentuar, ellos van a tomar posesión hegemónica entre uno y otro. Y eso es porque no hablamos a ellos. Entonces, tu pregunta era exactamente, ¿me lo puedes repetir? Me fui a la primera. Sí, la pregunta, por ejemplo, pongo una edad, a los 13 años, ¿Cuándo la de repente, diferencia? ajá, ¿No? si quiero hablarle a mis niños, si tengo, imaginemos que tengo 2 niños adolescentes, un varón y una mujer, ¿en qué forma puedo diferenciarlo? ¿Cuál es el método a utilizar entre el varón y la mujer? Porque son distintos, ¿no es cierto? Mira, lo que tenemos que entender es que las dos son personas y son seres humanos, con características diferentes. Ese es lo primero que tienen que entender ellos. Una, dos. Y que ellos, conforme van creciendo, cada uno va a tener una función diferente. Pero a la vez, como son seres humanos, ellos tienen que educar a los chicos a que puedan ellos desarrollarse de manera equilibrada, equitativa, inclusiva. No porque es mujer es menos y porque es varón es más, para que tengas una idea. Claro. Porque ellos tienen una mentalidad asexual. Cuando, por ejemplo, tú le dices, tú vas a la cocina, la pregunta quizás inmediatamente, ¿y por qué mi hermano no va? ¿Y por qué solo yo? Entonces nosotros tenemos que dar las tareas inclusive de esa manera. Los dos van a hacer tareas, ropas, cocinar, vamos a ayudar en la casa, y esto tiene que ser equitativo. Y eso es en relación a relaciones entre uno y otro para que no haya una diferencia. Y en el proceso se tiene que ir especificando la parte de la sexualidad en ambos. Uno tiene un detalle, la otra persona tiene un detalle. El funcionamiento de esto es una forma y el funcionamiento de la otra es otra forma. Cuando hay un acercamiento sexual o en el momento adecuado, eso significa, ¿no? Adecuado es, no le decimos cuando te casas, no, si no, es un pecado. Ellos tienen que entender que pueden prepararse de manera para disfrutar de manera placentera, sin ningún tabú y sin ninguna represión. Y eso va a ser cuando los dos se acercan a sus parejas con sus carreras, con sus profesiones y hacen una declaración de noviazgo y se casan. Entonces tenemos que hacer este proceso y no es un proceso que va a ocurrir pues como lo hemos dejado, ¿no? Entonces la diferenciación entre uno y otro niño tiene que ir por el lado de ir las funciones de qué tiene uno y qué tiene el otro, y la parte de relaciones sociales no es hegemónico. Así es que hay que hacer más bien nuestra estructura, Joel. ¿Cómo vamos a ir en ese proceso más o menos en el cuadro que les he dado?
Bien, se nos ha ido el otro, también es un tema muy interesante. Gracias, pastor. Ok, ahora entramos al otro tema que nos trae a colación y está noviazgo, etapa de relación conyugal. Ya nos hemos ido 13 minutos, espero que nos alcance el tiempo. Bien, Victoria Codarzo, una psicoterapéutica de terapia centrada en el cliente, Gestalt y psicodinámica, dice así: todas las parejas pasan por diferentes fases, aunque no todas las etapas duran lo mismo para cada uno. Depende de si conviven desde el principio de la relación o si viven juntos desde el casamiento. Especialistas afirman que se parecen a las etapas de nuestro crecimiento y desarrollo como personas, o sea, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, ¿no? Es muy parecido la etapa de las relaciones de pareja. Y aquí vamos a ver dos momentos también. Un momento en el que vamos a ver de manera por etapas este proceso, y luego vamos a entrar a lo que es el noviazgo y luego el matrimonio. Entonces, si vamos a ver allí, no estamos hablando de una relación prematrimonial o antes del matrimonio, ¿no? Sino estamos hablando de etapas, se entiende, dentro de lo que ya es lo normal, lo adecuado, ¿no? En lo que estamos nosotros acostumbrados. Y aquí está. Las etapas de esas relaciones en la pareja, de los matrimonios, ¿no? Hay una primera que es enamoramiento, fusión, relación y vínculos, convivencia, autoafirmación, colaboración, adaptación, que van de 1 hasta los 25 años, ¿no? La etapa de enamoramiento es una etapa allí de la pulsión simbiótica. Allí se vive el deseo de la pasión sexual, pero con una cierta intensidad de fantasía, ¿no? Esa es la parte del enamoramiento. Allí no hay diferencias, ¿no? Todo es lo común: te amo, te quiero, yo soy tu pera y yo soy la otra pera, ¿no? Todos les gustan, de todos les encanta lo mismo, o somos el uno para el otro, ¿no? Esa es la etapa del enamoramiento. Entonces ahí hay una comprensión, ellos son, ¿no? Muy bien. Sin embargo, hay algo que se olvidan, ¿no? De que esa etapa es un tiempo muy corto, y que si nosotros preparamos a los chicos, definitivamente ellos van a saber lo que están en este proceso y no se van a sorprender de lo que puede venir, ¿no? Pues hay unas cosas que tenemos que considerar. Eso de aferrarse, hay que aprender a que tienen que dejarse ir. Si bien es cierto que tienen que conocerse un tiempo, no es para que estén siempre, sino que tengan un tiempo y tengan un tiempo para hacer sus cosas también y continuar con su vida. Porque eso de aferrarse entonces puedes olvidar inclusive el estudio y todas estas cosas, ¿no? Hay un asunto de equilibrio que se tiene que hacer en esto, ¿no? Entonces, el aprendizaje en esta parte es mostrarse sin miedo de no gustar. Mercedes, ¿puedes apagar tu micro? Ok. Mercedes. Mercedes tiene prendido su micro. ¿Alguien puede apagar el micro de Mercedes? Ok. Entonces, estábamos nosotros hablando de la parte del enamoramiento. Aprendizaje en esta etapa es mostrarse tal como son, sin miedo de no gustar, porque el gran problema que hacemos a veces es escondemos nuestros defectos, y es decir, mira, soy esto, soy aquello, ¿no? Sin dejar de complacerse el uno al otro. Cindy Hassan habla de algo muy interesante. Dice: los seres humanos se encuentran biológicamente programados para sentir apasionados entre los 18 y los 30 meses. 30 meses estamos hablando más o menos de 2 años y medio. Después de esto, ya la relación ya no tiene el mismo cuadro. Hassan dice que entrevistó a estudiantes, a 5,000 personas de 37 culturas, y descubrió que el enamoramiento posee un tiempo de vida lo suficientemente largo para que la pareja se conozca, copulen y tengan descendencia. Así que cuando encuentran un enamoramiento que tiene ya 10 años, ahí hay algo raro, ¿no? Es muy probable que no va a durar, y cuando deciden casarse se sienten presionados, entonces no va a ayudarles mucho en esos procesos, ¿no?
Luego tenemos la etapa de la relación de la pareja, que ya empiezan las relaciones. Se termina el enamoramiento, debe pasar a esta figura de las relaciones. Y allí es donde se muestran más afectivos el uno al otro, pero también empiezan a mostrar su autonomía. Empiezan a ver yo y tú y el de nosotros, van distinguiéndose nosotros cuando están juntos, pero este es mío y este es tuyo, ¿no? En cierto modo ya no hay esa atracción simbiótica, esto de estar pegadito, de soñar y de fantasear. Pasado esto, entonces, es muy probable que por el miedo que tenían de tener una discusión, aquí puede empezar a salir algo, ¿no? Que va a haber las diferencias y van a ver también mostrándose las habilidades que tiene el uno al otro. Entonces, allí se va a ir dando estos roles de, no, yo hago esas cosas, yo hago las otras, estos roles, ¿no? Entre masculino y femenino, de lo que hemos estado hablando. En esta etapa también se vuelve a integrar allí los amigos y las familias que se han dejado en la etapa de enamoramiento por estar metidos allí, ¿no? Y ahí nuevamente se empieza a ver a los amigos. Entonces, el aprendizaje en esta etapa es aprenderse a mostrar y distinguir la individualidad y diferencia de género para un mejor entendimiento. Amor, a mí me encanta hacer esto, y yo sé que te encanta a ti hacer esto, me lo puedes decir, ¿no? Es la etapa de aprendizaje. Luego viene la tercera etapa, de 2 a 3 años, ya están casados, por supuesto. El nivel sexual baja allí. Al comienzo, cuando están más recién casados, es desayuno, almuerzo y cena, quizás en algunos casos, no lo sé. El nivel sexual baja allí, el compañerismo y el apego amoroso también. Ya están más preocupados en la casa, la mujer se siente un poco más liberada, dice, ¿qué necesito hacer? El hombre también empieza a ver las responsabilidades, las posibilidades de tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto modo va a haber algunas discusiones allí, o algunos malos entendidos, porque están empezando a salir allí recién tal como son, ¿no? Van a haber también alguna interferencia de los familiares políticos, o sea, el suegro y la suegra, y que dice, pero no estás atendiendo a mi hijito como yo lo atiendo, y la mamá del otro dice, no estás atendiendo a mi hija como quiere, etc. ¿no? Etapa de aprendizaje en esto es aprender a dialogar y discutir. Es discutir la enseñanza de llegar a acuerdos, por ejemplo, tienen que desarrollar esa certeza. Si hay algo que tenemos que decir en esta etapa, que ya están de 2 a 3 años, es discutan sus problemas, lleguen a acuerdos. Un consenso sin tener que renunciar todo uno, todo el otro, sino como combinan. Manteniendo. Y hay una parte que nos vamos a ver un módulo que tiene que ver a aquellos que son flexibles y aquellos que no son flexibles, ¿no? O sea, nos referimos a algunas estructuras que tenemos que vamos a ceder y en otras no, porque es parte de lo que nos define quiénes somos, ¿no? Aquí entramos a la otra etapa de la relación de las parejas, que es la autoafirmación. Es un momento de sentirse seguro para hacer actividades por separado. Cada uno hace lo suyo, ya no necesariamente tienen en cuenta ya sus individualidades, evitan cierto resentimiento y problemas de la identidad. Hasta aquí la pareja se fija en las cosas que ya tenían en común. Empiezan a fijar las diferencias, sintiéndose cómodos para hacer actividades independientes. Amor, yo estoy haciendo mi trabajo aquí, tú estás haciendo allá, y viene la esposa, ¿qué estás haciendo, amor? Y algo así, ¿no? Empiezan a balancear también sus intereses personales con los de la pareja, ¿no? ¿De qué manera se van a ir fusionando? Entonces, en algún momento puede ser un shock aquí el que predomine los intereses del dúo. Pueden surgir problemas por las diferencias evolutivas que tiene cada uno, por las capacidades o por el trabajo que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Cuando sucede uno de ellos puede sentirse que su autoestima baja porque de repente el esposo tiene una preparación y tiene un trabajo mayor y ella siempre está en casa. Y sin querer queriendo, de repente, indirectamente o muy subliminalmente, hace sentir esto a la esposa. Estás todo el tiempo en la casa y todo esto, y que no he encontrado esto, y yo vengo de trabajo. Esto puede ocurrir en esta etapa de la autoafirmación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en esta etapa? Si la esposa se siente en esas condiciones, tiene también que conversar allí la pareja lo que han empezado a hacer en la etapa anterior, para que ella también sienta que puede ocuparse de algunas cosas que le van a ayudar a no sentirse con una baja autoestima, ¿no? Hay algunos matrimonios que ya en esta etapa de los 4 años, allá se rompe, ¿no? Por
puede ser por origen sistémico, o sea, el origen de la casa donde han venido, sus culturas, sus tradiciones, o por los países, ¿no? Cultura de país un norteamericano con un americano, un chileno con un peruano, o un selvático con un limeño, o algo así, ¿no? Luego tenemos la etapa ya de la elaboración, de la colaboración, pero que está entre los 5 y 15. Allá está, pueden ser causas de tensiones allí cuando aparecen los hijos. Y cuando ya están en la edad de la adolescencia, los chicos se dan cuenta que pueden entrar por un lado o pueden entrar por el otro, y así que los papás se enfrentan allí, ¿no? Ahí va dándose la relación de un resurgir nuevamente este asunto de la seriedad, la sensación de fiabilidad, reemplazan la inseguridad y el miedo a la pérdida de las etapas anteriores. No sienten como que se les puede ir de las manos esto, ¿no? Y aquí, cuando de repente están viendo esto y se dice, ah, no, los problemas no nos van a hundir, hay una especie de un resurgir, finalmente puede salir del entusiasmo. Pasa en todas las parejas. Aprendizaje. Si en la primera parte la compatibilidad y las metas comunes eran ingredientes necesarios, en las etapas posteriores la falta de posesividad es primordial. O sea, el de tener una idea de un plan y no ejecutarlo. Hay que encarnarlo eso va a ayudar allí. ¿Para qué? Para que más bien sean incorporados en este proceso de la pareja, ¿no? El asunto de la colaboración es importante. Y finalmente tenemos ya la etapa de la adaptación, 25 años, ya para arriba, también de 15 a 25. Deben adaptarse a los cambios externos, los hijos que ya no están, los achaques, las familiaridades, la vejez, las fantasías y ilusiones de la pareja ideal se desmoronaron. A veces estamos esperando, sobre todo las mujeres, ocurrirá algo, eso que estoy esperando, y después se da cuenta que ya está, se mira al espejo y ya estamos con la edad avanzada y nos desinflamos. Y como que allí ya nos adaptamos a las nuevas condiciones. En cierto modo también la madurez y la conciencia de vida que podemos desarrollar allí también nos va a dar cierta adaptación, pero también van a surgir otros elementos más que nos pueden producir miedo, por ejemplo, la menopausia, la andropausia, que pueden romper o consolidar allí nuestras rutinas sin hijos, ¿no? Puede ser un momento duro, nos cuestionamos, nos valoramos, y los de los demás también estamos valorando, ¿no? Puede haber un resurgir por nuevos intereses, algunos deciden viajar, por ejemplo, es un nuevo interés, algunos deciden apoyar en la iglesia, etcétera, etcétera. Aquí hay varios tipos presentan 3 modelos según Linares Campo, de un estudio que hace sobre las características de los 4 tipos de pareja. El que hemos visto, hemos desarrollado ahorita es las características, los fundamentos, los vínculos, las fuentes de legitimidad, el rol de género, estructura típica y la parentalidad son lo que nosotros miramos dentro de esta estructura. Vamos a ver la patriarcal, la moderna y la postmoderna. Rápidamente vamos a ver cuáles son los fundamentos para establecerse una patriarcal. Está basada en la diferencia de la división sexual del trabajo. El hombre y la mujer hacen diferentes cosas, ¿no? Esto define este fundamento de patriarcal, es el hombre que está predominando. Los vínculos, hay un apego inicialmente limitado, desarrollo posterior a través de convivencia, que se va desarrollando a través de la convivencia. Cada uno va viendo sus roles. La legitimidad que se da a este tipo de unidades de parejas patriarcales es la comunidad y la familia extensa la que le da el valor. Roles de género allí está regulada estrictamente la que regula las conductas. Ustedes hacen esto y ustedes hacen aquello. Hombres esto y mujeres esto. La estructura típica es familias extensas, ¿no? Y la parentalidad, o sea, cómo se desarrolla este asunto de la regulación de la natalidad, ¿no? La regulación social de la natalidad está, ok, tienes 2 hijos, no puedes ser, necesitas tener más, necesitas tener una familia grande. Entonces es la relación de la familia, lo que es el entorno, la que define la forma de cuántos hijos van a tener. La pareja moderna va por el lado de que allí, al anterior, es el padre el que decide quién va a tener la pareja, ¿no? Aquí encontramos que en la pareja moderna ya no ocurre esto, está basada en la igualdad y el enamoramiento, o sea, son las 2 personas que van a tener matrimonio las que toman decisiones sobre su relación y no son los padres las que están ahí, simplemente ellos confirman, afirman y dan la bendición.
Los vínculos que se desarrollan allá es tendencia a la fusión total, o sea, es la pasión, se quieren los dos, ¿no? No hay un apego porque esta historia de la familia como en el anterior. Fuente de legitimidad, el cónyuge está en el cónyuge y en la propia pareja. Allí ellos son los que legitimizan, ¿no? Vamos a tener un hijo, vamos a poner una casa, vamos a poner un hogar. Ellos determinan esa legitimidad. Ellos son los que deciden, no son los padres los que legitiman, ¿no? Roles de género. El género deja de ser un referente claro del rol y de jerarquía. Entonces, trabajan juntos, ¿no? La estructura típica es una familia nuclear. Y la parentalidad está la regulación voluntaria de la naturaleza. Los dos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? 1, 2, 3, ya, está bien. Pero luego tenemos la estructura de la pareja moderna, que es lo que hoy día estamos viviendo. Por eso se llama posmoderna. Y esto está basado en el hedonismo. Todo es placer. Si me encuentro una mujer, placer. Si me encuentro un hombre, placer. Nada más. No hay ninguna relación seria. No interviene el padre, ni siquiera sus inclinaciones, ¿no? Dentro de lo que son los fundamentos. En los vínculos está considerada la separación. Entonces se encuentran uno y disfrutamos. Y un día dicen, ya me cansé. Punto, y me voy. Esto es lo que hacen las parejas. Las fuentes de legitimidad. Esta normalmente está basada en la necesidad de delimitar territorios individuales. Ok, tú y yo nos gustamos, tenemos sexo y vivimos juntos, pero yo hago esto, yo hago lo otro, yo sigo mi vida, y la territorialidad está decidido el día que tú y yo ya no queremos estar, ¿no? Y se van. Los roles de género pueden invertirse o pueden alternar. O sea, puede que la mujer diga, mira, mientras yo te mantengo, tú te quedas en casa. O el hombre dice, mientras yo tenga el dinero, tú te quedas en casa. ¿No? Y cuando dice, ya no quiero ni tu dinero ni nada, también se rompe, ¿no? Pero está basado también en la figura de alternar, ¿no? Puede ser el hombre el que se quede con los hijos, puede ser la mujer que se quede con los hijos. La estructura típica es una familia reconstituida. O sea, reconstituida en el sentido de va a depender de los valores. La familia allí no necesariamente es un valor que les ayude a mantener esa relación. Entonces puede estar también inclusive allí, si hay o no hay hijos, no importa. Esto hasta se puede tener animales, ¿no? ¿Cuál es el asunto de la parentalidad? Si deciden tener un hijo para tener una familia reconstituida, entonces allí pueden buscarse puede ser un homosexual, puede ser monogámicos, puede ser artificial, por inseminación, pueden tener familia. O sea, allí se junta hombre con una mujer, mujer con un hombre con hombre, mujer con mujer, deciden tener hijos. Por eso se dice reconstituir. Entonces, estos son los 3 modelos que nos presenta Linares Campo dentro de lo que es la familia. Y prestemos atención allí para poder ubicar, en algún modo, todavía existe algo de lo que es patriarcal. Todavía estamos viendo algo de la modernidad y se está viendo lo que es la posmodernidad, el hedonismo. Todo es por placer. No hay nada absoluto, no hay nada que me impida, que me sujete, nada. Ok. Los procesos que ya hemos visto aquí pueden ustedes analizarlo en sus casas. Está muy sencillo aquí la evolución de los estadios de las parejas, que está marcado muy claro con lo que hemos visto en las etapas. Luna de miel, expectativas, lucha por el poder, independencia, reconciliación, adaptación. En algunos casos aparecen unos y en otros no. La que plantea, por ejemplo, Vader-Persson, Campbell y Rock, ¿no? Ahí están. Muy bien. Tipos de vínculos en la relación que nosotros encontramos. Vamos a encontrar por lo menos 5 tipos por los cuales muchas personas se juntan, ¿no? Y esto lo muestra Guerra Vargas. Hay relaciones que se van a unir solamente por el asunto sexual, muy parecido a lo que estamos viendo en la posmodernidad y el hedonismo, ¿no? Relaciones sexuales, solo por sexo, ¿no? se van a unir, ¿no? Este tipo de vínculo, entonces, es la que une la relación sexual propiamente dicha. En ella no se establece el deseo de que exista un plan constructivo, un futuro como pareja. La monogamia no es necesaria y la interacción emocional no es deseable. El disfrute de la sexualidad sin restricción ni promesas de hija fundamentalmente para que se quede. O sea, este tipo de personas inclusive pueden decir, ok, hoy tengo un amigo que quiere hacer un cuarteto, un trío. No se hace problema.
porque les une simplemente las relaciones sexuales. Pero hay quienes se van a juntar por el asunto económico, que es más o menos lo que todavía tenemos en gran cantidad ahora. Se asienten el beneficio monetario por parte de uno o por parte de ambos, mientras ambos miembros del enlace. Las emociones no están implicadas en este entroque, pues la expectativa es la tranquilidad y la estabilidad en cuanto a provisión de bienes materiales. Rara vez de este se derivarán las uniones emocionales entre sus miembros. O sea, ya, ¿quiere sexo? Ya no hay problema, pero está con seguridad de que tiene la vida tranquila. Comida, casa, disfrute, placeres y todo eso, ¿no? Por el asunto económico, que no están unidos por cuestiones sexuales, o sea, se va a mantener en esa relación con la pareja, ¿no? Y por allí, dice, oh, creo que tú eres la pareja, ¿no? Y terminan casándose no necesariamente ya, o uniéndose ya no por el asunto económico. Emocional, esto es lo que más bien se da, es el común denominador. Ambas personas tienen un intercambio de sentimientos. La idea es sentarse de forma estable al lado de la otra persona, un deseo de monogamia y la presencia de un plan constructivo referente al futuro mutuo. Se experimenta el deseo de pertenencia sobre la pareja. Tú eres mi esposo, tú eres mi esposa. Y una idea de desagrado ante la posibilidad de que ocurra la disolución del enlace. No puede ser que estás viendo a esta persona y hay un temor. No, te he visto con tal, estás hablando. ¿Por qué? Porque son uniones emocionales. Pero hay otras que tienen que ver con uniones de poder, ¿no? El enlace es fundamental en el ejercicio de la dominación de una parte de la pareja sobre su contraparte. La desigualdad es fundamental en esta relación, así como el abuso y la agresión son la constante en la concreción del vínculo. O sea, que no necesariamente están unidos por un asunto económico, sino de poder, que está relacionado también con el asunto económico, pero a veces este de poder no necesariamente tiene relación al asunto de económico, ¿no? Puede haber una especie de dependencia, ¿no? La persona siente que vivir solo no es su fuerte, y no importa si le pega, no importa si hay agresión, violencia, sí hay. Pero hay otros elementos, otras relaciones que tienen que ver con las relaciones culturales. Se buscan y se mantienen acuerdos a la final que logren obtener su contraparte en ámbitos diferentes, como lo pueden ser, por ejemplo, la religión, origen geográfico, la raza, la cultura de procedencia. Pueden ser latinos, anglosajones, escandinavos, la nacionalidad y valores morales, por citar algunos. Entonces, nos casamos los que somos hermanos en la fe, no tengo unas conyugales igual, ¿no? Porque son elementos culturales. El noviazgo, ¿qué es el noviazgo? Entonces, se denomina noviazgo a la relación de pareja que no convive. En esta etapa es importante, lo que se tiene que hacer es analizar y dialogar sobre los aspectos que tienen en común con la pareja y sobre lo que no son comunes para lograr un mejor funcionamiento de la relación. En una atención que hice con una pareja que ya llevaba cierto, salió algunos temas y cuando le pregunté, por ejemplo, cómo ha sido su noviazgo, ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. No habían tenido este tiempo, dice que después de 8 meses de haberse casado, de 8 meses se casaron, ¿no? Después de 8 meses se casaron. Yo le digo, ¿y cuánto tiempo en esos 8 meses has estado con él? Bueno, él siempre para de viaje y hace un resumen y dice, creo que he estado con él 3 meses nomás. Y ahí está, 7 años y tenían gravísimos problemas. ¿Por qué no llegaron a conocerse? Aquí habla un poco Brandon Ing, y Jean-Capier López y Serna, en el sentido de que en términos de los jóvenes, a veces de confianza y transferencia en el tiempo, dice, una relación que debe ser de poco tiempo, no sería un noviazgo, además no posibilitaría el desarrollo de interacciones, sentimientos y emociones que generan esa intimidad, ¿no? Entonces, el noviazgo representa una oportunidad de conocer a la otra persona y reafirmar la propia identidad y autoestima, así como también las diversas funciones socioafectivas. Eso es importante. Como conocerse, pasarla bien, disfrutar, enamorarse, platicar, compartir alegrías y sufrimiento. Entonces, según lo dicho, hay una construcción de intimidades, de confianza, de interdependencia, de apoyo mutuo, ¿no? Además,
de un espacio para la generación de sentimientos, emociones, autonomía, para que los miembros de la pareja determinen la manera en que ésta se debe establecer. Bauman refiere que los límites de las relaciones interpersonales ya no son tan claras, se diluye allí, se tornan relativas en virtud de las cosas dentro de lo que es el noviazgo de compromiso. La duración y el apoyo al otro dependen de ello. Sin embargo, cuando los jóvenes hablan de noviazgo, se refieren a relaciones de trascendencia que generan seguridad, en contraste con lo anterior, ¿no? Eso de los amigos especiales, amigos con derechos, el parche, amigos novios, relaciones virtuales y relaciones sexuales podrían ser consideradas maneras emergentes de renovar la relación y estar en pareja, pero que no es un noviazgo. ¿Por qué? Porque están haciendo ya una vida de matrimonio. Ahora, ¿qué características debemos tomar en cuenta aquí en las primeras etapas de la relación de pareja que tiene que ver con el noviazgo? Necesidad de afecto. Hay que desarrollar la necesidad de afecto. Este es trascendental en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque va a producir impacto y el impacto en el estadio emocional. Entonces, en la adolescencia se manifiestan formas necesarias, tanto psicoafectivas como sexuales, que hacen que amplíen las necesidades sociales. Esta figura del estético, ¿se acuerdan que les hemos mencionado en la parte de sexualidad? ¿No? El niño empieza a tener recibir una relación de afecto diferente al de la niña, ¿no? Y esto definitivamente es una especie de ausencia o quite fortuito, intencionado, no intencionado, de afecto que corta la mamá y que restringe. Esas restricciones las tiene latentes. Entonces, en el noviazgo, lo que va a buscar es eso. Por eso es importante que esa necesidad de afecto se vaya allí desarrollando. La idealización de un modelo de pareja. Entonces, a veces cuando nos vamos allí, venimos pensando que el hombre perfecto o la mujer perfecta. Y cuando ya van relacionándose, se van dando cuenta que no es ello y que tienen que reestructurar. Entonces, se lo va a permitir dentro del noviazgo. Entonces, es importante tomar en cuenta la necesidad de afecto y la idealización de una pareja, que son intensas en eso, ¿no? El otro elemento que encontramos aquí es la comunicación. Al comienzo a veces pueden ser por señales, por quecos y acciones no verbales, pero después esto debe de ir tomando ya un cuerpo más que tiene que ver con elogios, con reconocimiento, con palabras, con animar, con empujar, a visualizar, proyectar. ¿Qué queremos qué quieres estudiar? ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Todas estas cosas. Y la comunicación va a ser el elemento preponderante para cuando ellos ya estén como pareja, ¿no? El otro elemento que hay que tomar en cuenta es la pareja que se centra en ella misma, o sea, en la misma pareja. Esto después puede producir una especie de aislamiento del resto del entorno, ¿no? Por lo general disminuyen otras fuentes de satisfacciones sociales, por ejemplo, cuando vamos a ver a la familia de uno, cuando vamos a la familia del otro, cuando estamos con un amigo, con una amiga, entonces nos aislamos dentro del noviazgo porque decimos, está bueno el noviazgo, ¿no? Y no es tan necesario. Si bien es cierto que están centrados, hay que centrarse en ellos mismos, pero deben estar como pareja también conectándose, ¿no? Cuando están en el noviazgo, entonces ellos van a empezar a crecer también con algunas responsabilidades, ¿no? El manejo del dinero, el pago de cuentas, obligaciones domésticas, satisfacciones de necesidades, de aseo, alimentación, vestido, techo, ¿no? Y si están ellos allí ya en esa etapa de noviazgo, ya pueden ir haciendo lo que sería más adelante. El asunto de la autonomía con el manejo del tiempo, ¿no? O sea, yo no voy a poder estar mañana contigo porque tengo que hacer esto o aquello, y no hay una especie de molestia que debe producirse en ellos, ¿no? El incremento de la exclusividad. A medida que se formaliza la relación, se adquiere un mayor compromiso. Y cada miembro establece una necesidad que haya una exclusividad. Es decir, que se eviten otras relaciones en la vida de la pareja, incluir familiares que puedan inmiscuirse en la relación. Es importante, por eso es que dice el texto, no fuera de la familia, fuera de cuando se vayan a casar. ¿Ya? Entonces a veces unos quieren estar o con el papá o con la mamá, ¿no? Ellos deben tener un tiempo solos como novios para que se vayan conociendo. ¿Implica un compromiso formar el noviazgo?
Fíjense lo que significa esto, qué significa este compromiso. Una renuncia a ciertas cosas o libertades. Un ejemplo común, a salir con sus amigos todos los viernes, o a no ser que exista un acuerdo entre los dos y que ello no represente una insatisfacción o amenaza a la relación. Es importantísimo esto. Dejar de pensar en función de sí mismo y de sus satisfacciones personales, porque ahora debe de estar pensando en relación a la pareja. Debe haber sentimientos compartidos. La tercera cosa es que deben tener sus espacios personales, su nivel de privacidad, dentro de ciertos límites que no afecte, por ejemplo, la relación y que genere un desarrollo personal como pareja y permita que la relación se resqueja. O sea, se refiere a que el espacio es personal. Amor, mira, voy a estar haciendo tal cosa y si tú quieres puedes venir a casa, me apoyas, pero si no tienes tiempo, no vengas. No, pero tú no quieres que venga. Se refiere a este tipo de cosas, de espacios personales. Entonces, ¿qué significa este compromiso? Entonces, tener objetivos claros y realistas acordes con la situación. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el plan de vida que tienen? Que hay nuevas maneras y mayores también responsabilidades que no hay en una relación informal y que hacen que haya necesidad de tener un buen manejo y entendimiento. O sea, cuando están enamorados todavía no están pensando en cosas muy serias, pero están ya trabajando como futuros esposos, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad va a tener uno dentro de este proceso por ejemplo, el proceso de la boda, el casamiento, los amigos, cómo se van a ir relacionando? Implica, por otro lado, también el proceso de desidealización, que significa que se va a ver a la pareja tal como es, ya no como se quiere ver. Me di cuenta que no es esto, pero estoy contenta contigo. Veo estos detalles que me agradan, aunque me hubiera gustado esto otro, ¿no? Y allí es donde muchos dicen, ¿no? A mí me gusta verte más con este tipo de ropa, pero te gusta a ti las otras. Pero ya, te veo bien también así, ¿no? Objetivos individuales y producciones. Puede suceder que sean incompatibles y que por lo tanto haya necesidad de hacer una nueva formulación de los objetivos que tienen, ¿no? Eso también deben establecer sus objetivos individuales, ¿no? Mira, me gustaría hacer esto, tengo la costumbre de hacer este otro. ¿Cómo van a incorporar dentro de esa conversación? Importante. Entonces, bueno, aquí hay algunas relaciones de parejas, diferentes tipos de parejas que habla también Sebastián y García Salvador, ¿no? Habla sobre la unión libre, ¿no? Ya conocemos ahí, normalmente dos personas se ponen de acuerdo y conviven, ¿no? Es una unión libre. Y esto ahora se está dando mucho más, ¿no? De las que determinan que no es necesario casarse. El término unión libre para Rojina ha sido discutido por diversos autores desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la unión libre se da entre un hombre y una mujer muy semejante al matrimonio, pero sin celebración jurídica al que el derecho otorga efectos con independencia de la voluntad de los protagonistas. Gallego va a decir que la igualdad entre el hombre y la mujer, el cual es un cambio que ha generado una renovación en la estructura familiar, tiene que ver con esas uniones libres, ¿no? Existen ciertos factores también dentro del área urbana que intervienen en la unión libre, los cuales están bastante relacionados con la transformación que ha ido teniendo la pareja a lo largo de la historia. Entre estos, el nuevo rol de la mujer, ya que se inserta en el mundo del trabajo y en ocasiones se llega a cambiar el rol con el esposo, quien se incorpora para la vida a involucrarse con la crianza y afecto de los niños, y es la que mantiene, ¿no? Están en una unión libre, no deciden casarse y ya está, ¿no? La igualdad entonces entre el hombre y la mujer, la cual es un cambio que ha generado una revolución en la estructura familiar, favorece en cierto modo la igualdad en la pareja y el respeto mutuo. Los cambios demográficos debido al mayor alargamiento de la vida media de las personas y disminuciones de los nacimientos. Entonces, ahí estamos viendo que todo es en común acuerdo. Por supuesto, colisiona también con lo que nosotros tenemos como estructura en relación a este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ahora, quiero decir lo que dice Lipovetsky, dice, esas tendencias guían a los seres humanos a que se vuelvan más individualistas, dando así un aumento de amor sin compromiso y parejas que viven juntas, pero cada quien sigue viviendo su vida con sus propios compromisos, amistades y relaciones, ¿no? Y
Si los dos no tienen la misma idea, uno de ellos va a sufrir, ¿no? Vamos a pasar ahora al matrimonio. En cuanto a la celebración de los matrimonios, hay matrimonios civiles o eclesiásticos que en cierto modo va a ser determinado por un funcionario o cumpliendo algunas solemnidades legales para su validez. Otras legislaciones conocen la simple convivencia de dos personas durante un periodo determinado. Es convivencia y le dan el mismo derecho, ¿no? Con el lugar. Por ejemplo, en Bolivia, en Paraguay, se exige la celebración ante un oficial civil de la circunscripción correspondiente al lugar de celebración, a diferencia de Guatemala, por ejemplo, en donde si bien se obliga a las partes a celebrar un matrimonio civil, puede hacerse también ante un mayor, un concejal del lugar, un notario público o un ministro registrado oficialmente. En cuanto a su forma de celebración, en República Dominicana, por ejemplo, es en donde se comienza la inversa, con la ceremonia religiosa que se inscribe formalmente después en el registro civil, luego del 5º día de celebrar el matrimonio religioso. En el Brasil, el matrimonio se debe celebrar ante un ministro de fe, quien autoriza el vínculo, pudiendo optar los creyentes libremente entre una ceremonia religiosa o una civil. O sea, cualquiera de los dos tiene el mismo valor y solamente es una, ¿no? Decidimos, pues, casarnos por civil, porque son ateos. Casarnos por religioso, no quiero el municipio. Y es válido lo que hace el ministro y eso se registra en los registros, ¿no? En Colombia, tanto la Iglesia Católica a través del cura, de un párroco, como el juzgado municipal correspondiente al domicilio de la mujer pueden celebrar válidamente el matrimonio. En el Perú ya sabemos que son dos matrimonios, ¿no? Los curas la parte del municipio, pero nos casa parte del municipio y la otra parte religiosa, el pastor o el sacerdote. En general, por atención al número de partes contrayentes, legalmente solo se acepta el matrimonio monogámico e incluso en muchas de ellas, incluida la nuestra, sanciona el adulterio cometido por ambos cónyuges. El matrimonio poligámico, la legislación más representativa es la musulmana, para lo cual el derecho de la familia descansa en el matrimonio conocido como el nikah, y en el lenguaje corriente se le denomina el zawaj, o casamiento, que es la fuente básica de la relación de parentesco. Para dar una definición de nikah, es preferible utilizar una compilación doctrinaria que permita exponer los elementos fundamentales y relevantes de esta intuición. Si yo me acerco y miro con mis ojos, yo censuro esto, ¿no? Y ellos también, si miran con sus ojos, censuran lo que nosotros hacemos. Porque son estructuras diferentes, ¿no? Con relación al número de partes contrayentes, el matrimonio musulmán es un contrato civil de derecho privado por el que recibe un hombre el derecho exclusivo al disfrute físico de una mujer mediante el pago de una cantidad convenida. Matrimonio considerado como un acto. El matrimonio musulmán es la unión originada por el contrato de un hombre con una mujer o más mujeres simultáneamente con carácter de permanencia normal. O sea, no se achoran allí las chicas, ¿no? Nos puede parecer muy extraño, pero así es, ¿no? Con atención a las posibilidades de disolución. En determinadas legislaciones se prohíbe el divorcio en todas sus formas, tanto como puedan haber, ¿no? Y eso es la Iglesia Católica. En algunos países están autorizados el divorcio por acuerdo mutuo de los cónyuges, siempre y cuando hayan transcurrido 2 o 3 años respectivamente de la separación. Otros, la separación de hecho de los cónyuges por un periodo de 1 o 2 años o más causa es suficiente para solicitar el divorcio. Otra forma de terminar con el matrimonio es la disolución judicial de oficio que realiza un juez en el caso de que obtenga en su poder antecedentes que revistan carácter de públicos, notorios y tan graves que hagan imposible la continuidad de la vida en común de los cónyuges. Con atención al sexo de los contrayentes, aquí tenemos ya el tratamiento del fenómeno matrimonial homosexual que ya se ha visto incluir tanto por la época a lo que se refiere como a la sociedad en la que se presenta, ¿no? En tipos de matrimonios correspondientes a los matrimonios legal y social
mente reconocidos en personas del mismo sexo o género. En algunos países ya se da, ¿no? Conocido también como matrimonio gay, matrimonio homosexual, matrimonio igualitario. Esta unión reconoce jurídicamente la relación y convivencia homosexual, manteniendo la naturaleza, los requisitos y los efectos que el ordenamiento jurídico venía reconociendo privadamente a los matrimonios. Vamos a ver algunas características, ¿sí? de algunos matrimonios y con esto vamos a terminar, ¿ya? Por ejemplo, las características de la esposa cuando la esposa está enamorada del marido y el marido no, es el marido frío, ¿no? Tiene una capacidad enorme en esta parte de la mujer de amar al esposo, ¿no? Y el cuadro psicológico que presentan estas personas es, podemos hablar de una adicción de amor a las personas. O sea, esa adicción de estar apegada al varón, ¿no? Es pegajosa, melosa. Pero por otro lado tenemos la característica del esposo, es una persona metida en las cuestiones intelectuales, que busca lo que es lógico y razonable, encara problemas y no está muy metido en esta velocidad que habla la esposa, ¿no? ¿Cuál es el cuadro psicológico? Algunos son catalogados entre los normales, otros presentan estructuras de carácter obsesivos, compulsivos, y hay un tercer tipo que tiende a la paranoia. Ahí tienes un problema que tenemos que trabajar con ese tipo de relaciones, ¿no? Conyugales. Aquí hay el marido que busca una madre. Esto me suena muy común. Y esto se da en las iglesias constantemente, ¿no? Se caracteriza porque las mujeres ahí aparecen de las madres excelentes en cuanto a su coherencia, seguridad, confiabilidad. Todas dicen amar a sus maridos mostrándoles capaces de soportar experiencias conyugales traumáticas. O sea, es la mamá que cuida, ¿no? La característica del esposo que está dependiendo de la mamá también. No ve a su esposa como una mujer, sino como a la mamá, ¿no? Buscan madres que les cuiden de ellos. El cuadro psicológico normalmente bordeábame allí por la impulsividad y la irresponsabilidad. Son sus características orales con personalidades histéricas. Y el alcoholismo es un síntoma cuando hay en ellos. O sea, este tipo de personas como mamá que le hace, no quiere hacer nada, todo lo que la mujer. Es más, hasta ni va a buscar trabajo, ¿no? ¿Por qué? Cree que está la mamá que la va a mantener, ¿no? Hay los llamados también matrimonios, los dos son parásitos. Ya ahí tenemos el esquema matrimonial de uno de ellos, que están constituidos por dos personas que al no poder nadar se aferran el uno con el otro, ¿no? Desesperados. A ver, tú lo haces, pues, y tú no lo haces. Cuando uno visita a esta persona, la casa es un desorden. Cada cónyuge espera que el uno asuma la responsabilidad del otro y que eduque al otro. Pero tú no has dicho nada, pero tú eres la madre, ¿por qué no le educas? Y ahí hay una inestabilidad, inclusive en la estructuración de personalidad en los chicos, ¿no? Porque eso es lo que ven, viven eso. ¿Y por qué? Porque vienen dos personas que han sido parásitos. Mamá ha atendido al hijo, mamá ha atendido a la hija. O puede ser papá también, pues, le ha dado de todo. Ahora, los dificultades sexuales en este esquema, ambos cónyuges a veces son incapaces para la intimidad emocional. El sexo es una experiencia destructora. A menudo los esposos sufren una disfunción orgásmica primaria y los maridos completan el cuadro con sus persistentes eyaculaciones precoces o prematuras, ¿no? Que revelan sus débiles controles. O sea, ni siquiera en relaciones sexuales pueden estar adecuadamente manejándose bien, ¿no? Y aquí hay tres cuadros que tienen que ver también con los matrimonios paranoides. Hay tres tipos hay de paranoides. Uno que está asociado con el individuo que transfiere ideas delirantes a la esposa y la esposa, en cierto modo, es intimidada por esto, ¿no? En el otro tenemos el matrimonio paranoide, que convive en una armonía porque comparten los mismos delirios, delira uno y delira el otro, ¿no? Estoy esperando que algún día, estoy esperando que se trasladan los delirios, ¿no? Luego tenemos el paranoide conyugal, que se denomina así ya a un cuadro clínico, en la que los delirios paranoides y las actitudes patológicas ya están dirigidos contra el cónyuge y puede atacar inclusive
con palabras, hacer quedar mal, hacer pasar vergüenza, luego la otra persona se la cobra, después en otra ocasión está con las amigas, sí, pues, pero ¿para qué sirves? Nunca hace nada en la cama, está con los padres, sí, pues estás esperando que tu papá te lo haga, y hay un ataque ahí, ¿no? Es la paranoia conyugal entre el uno y el otro, ¿no? Cambios con la llegada de los hijos, ya esto es una dificultad que a veces no es contemplado dentro del matrimonio y que están en algunos casos están esperanzados allí en que los hijos son eternos y se van a quedar. Y cuando se van, hay un descuadre también. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. Aquí hay problemas que se van a manifestar. Está un registro allí muy interesante que es necesario que lo revise. Problemas externos que tienen que ver con comunicación, la forma de vida, las familias de origen, la crianza con los niños, cómo se maneja el dinero, cómo desarrollamos la sexualidad, qué valores tenemos, cuáles son nuestras amistades, qué papeles tenemos nosotros dentro del matrimonio, y aspectos de riesgos que también están dentro de un problema conyugal, los mitos y los valores que tenemos que están arraigados, el juego de roles que a veces nosotros tenemos, controlamos el uno sobre el otro, la cooperación y la solidaridad que a veces no están, la desconfianza, porque hubo probablemente alguna infidelidad también, o las heridas de apego, ¿no? Todavía estamos a mi mamá o mi papá. Siguen aquí estos elementos que están aquí y quiero dejar un tiempo para las preguntas. Bien, ha sido un gusto entonces estar si no hay preguntas.